Hola amigos, soy Eduardo Escobar, bienvenidos al canal y os voy a mostrar en este nuevo vídeo cómo consigo que mis guitarras rítmicas suenen un poco más grandes y con más cuerpo. Uno de los problemas que tenemos al grabar guitarras eléctricas en un home studio sobre todo es que nosotros no podemos grabar esa guitarra tal y como nosotros la escuchamos saliendo de nuestro amplificador. Lo que nuestro oído recoge es el sonido que sale de ese cono mezclado con las reflexiones de la sala. ¿De qué forma vamos a capturar ese sonido ambiente para la guitarra eléctrica en nuestro home studio? Necesitaríamos una buena sala tratada acústicamente, unos buenos micrófonos y unos buenos previos, pero normalmente eso en un home studio no lo vamos a conseguir. ¿Cuál sería la solución para conseguir ese sonido ambiente? Necesitaríamos una caja reactiva y unos buenos impulsos. Eso es algo más fácil de conseguir. La cadena de grabación que he usado para la canción que vais a escuchar a continuación sería un amplificador Matchless. De ahí paso a un Captor X, a una caja reactiva, y de esa caja reactiva la envío a mi altavoz. En mi altavoz hay dos micrófonos, un SM57 y un 421, que los llevo a mis dos previos API y de ahí los envío a la tarjeta de sonido. Del Captor X, de esa caja reactiva, envío una señal a la tarjeta de sonido directamente. Esta señal que envío desde el Captor X está sin tratar, es decir, lo único que recoge es el sonido que ha grabado del amplificador. Para la grabación que habéis escuchado anteriormente, lo que he hecho ha sido grabar dos guitarras rítmicas y cada guitarra la he colocado a un lado. La guitarra 1 está al lado derecho y guitarra 2 al lado izquierdo. Bien, ahora ¿cómo lo he mezclado? Con ese sonido de sala, ese sonido capturado con un micrófono de sala, que en nuestro caso ha sido con un impulso. Hemos cogido la guitarra 1, que la tenía colocado al lado derecho, y lo que he hecho es ese impulso, ese sonido de sala, lo he colocado justo al lado contrario.
Aquí tenemos la ventana de mi proyecto de Pro Tools y lo que voy a enseñaros es cómo tengo ruteadas esas pistas de guitarra. Esta sería la ventana del mezclador. Voy a seleccionar las pistas de guitarra. Vale. Todas las pistas que tengo seleccionadas son las de la guitarra 1. Tengo 2 pistas de cada una de las capturas del micrófono, una para el 421 y otra para el 57. Esas pistas van a un bus, que sería este de aquí, GTR1. Y luego tengo la que he capturado con la caja reactiva, que más adelante le añadiré el impulso, que es esta de aquí, GTR1 Room. Esta GTR1 Room, junto con la GTR2 y la 3, van directamente al bus Room GTR. De esa forma controlo a la vez todas las pistas de ambiente. Bien, en esta ventana os voy a enseñar cómo tengo colocados esos efectos en el bus de esa pista de impulso. Lo primero que hago es le añado un delay con una cantidad de mezcla del 100%. El delay que estoy usando es un Echo Boy, pero bueno, lo único que busco es un retardo. Lo tengo en modo multimono, de tal forma que en el lado izquierdo tengo una cantidad de retardo y en el lado derecho tengo otra distinta, para que me dé un poco más de sensación de estéreo. El siguiente inserto sería la aplicación que voy a usar para cargar esos impulsos y tengo 2 impulsos distintos, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho. Lo siguiente que hago es le añado un ecualizador y por último le añado un compresor de Soundtoys para que añada un poco de saturación y me oscurezca un poco ese impulso, pero lo tengo con una pequeña cantidad de mezcla, es decir, no afecta por completo este compresor, sino que sería un compresor en paralelo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí, espero que os haya gustado y si queréis más contenido como este, solo pediros que os suscribáis al canal, compartáis estos vídeos con vuestros amigos, activéis las notificaciones pulsando a la campanita y deis un like.